Hola curiosas y curiosos, en este vídeo os enseñaré 3 ejemplos de anuncios en Instagram, exactamente anuncios en Instagram Stories, así que te recomiendo que lo veas hasta el final. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! En publicidad, el 2018 podría haber sido llamado el año de Instagram, y es que la plataforma alcanzó a 1.000 millones de usuarios activos mensuales el año pasado, acumulando ventas de publicidad, según eMarketer, de 8.000 millones de dólares. Además, en 2018, las marcas y las agencias aprovecharon más formatos diferentes para hacer anuncios en la red social, y donde más se innovó fue en las historias de Instagram, una sección al estilo de Snapchat que presenta una serie de vídeos verticales que luego desaparecen a las 24 horas. Y como en el 2019 estamos viendo que la tendencia está siendo la misma, os voy a dar una lista interesante de diferentes anuncios en Instagram. Por cierto, si queréis hacer concursos en Instagram, aquí os dejo un enlace para que lo hagáis en 5 minutos. Pues venga, ¿estáis listos? ¡Allá voy! Gap, apelar a la cultura pop. El icónico minorista estadounidense, conocido por su ropa informal y accesorios, ha sido durante mucho tiempo el favorito de los compradores millennials. Por ello, Gap esperaba lograr con esta campaña en Instagram crear un momento de cultura pop para una audiencia joven desde el smartphone. Pero, ¿cuál era su objetivo? Pues bien, el objetivo era crear mucho ruido en torno a su colección Logo Remix, una colección de las típicas camisetas y sudaderas con uno de los logotipos de empresa más reconocidos del mundo. ¿Y cómo lo hicieron? Pues Gap creó anuncios de carrusel a pantalla completa y visualmente impactantes en las historias de Instagram. Y lo hicieron con vídeos verticales de formato corto enseñando la marca de una forma clara, junto a mensajes sencillos que se transmiten al instante. Así, la naturaleza atractiva y el formato de pantalla completa de Instagram Stories, que por cierto es más popular que el propio feed de Instagram, se convirtió en la plataforma ideal para mostrar su nueva colección y así permitir a los espectadores sentir que formaban parte del lanzamiento de Logo Remix. Y para conectarse con los millennials que están muy influenciados por la cultura pop y escuchan, por cierto, más música que cualquier otra generación, la marca utilizó el amplio espacio de Stories para destacar su campaña con estrellas emergentes, la cual cosa disparó la conversación en las redes sociales. Además, también incorporaron elementos nativos del propio Instagram, como stickers y letras, para así atraer la atención de los consumidores. ¿Y qué resultados tuvieron? ¿La creatividad llena de bailes y llena de energía dio sus frutos? Pues bien, después de una campaña de 19 días, Gap tuvo un 73% más de clics que en sus pasadas publicaciones en Instagram. Y a más clics, más ventas. Aparte de todo el branding sobre la nueva colección que generaron. ¿Y qué podemos extraer nosotros de esta campaña? Pues que para conectarse con su público objetivo, Gap combinó a la perfección música, cultura pop y moda, y lo hizo mostrando a influencers que estaban remezclando la cultura a través de contribuciones musicales. Gap quiso plasmar cómo los millennials están cruzando fronteras, como estos están destruyendo el status quo, y lo más importante, cómo ellos mismos apoyan esa misión y creen que son parte de eso también. Así, al hablar en el idioma de su público objetivo, proporcionándoles contenido en el que estaban interesados y con los que también deseaban participar, Gap transmitió su mensaje. FrameBridge, todo está en el encuadre. Aquí, otra campaña en Instagram Stories. FrameBridge son especialistas en venta online de marcos personalizados. Así, esta empresa permite que sus clientes cuenten sus historias personales mediante la creación de marcos asequibles para fotos. Pero, ¿cuál es su objetivo? Pues el principal, porque al final el marketing se trata de vender, era impulsar las ventas en el Día del Padre. ¿Y cómo lo hicieron? Pues bien, FrameBridge decidió atacar las Instagram Stories, que, curiosamente, nunca habían usado antes. Para ello, colocaron de forma vertical en pantalla completa fotos enmarcadas de papás con sus hijos y presentaron una superposición de texto con el siguiente mensaje. ¿Qué le darías al hombre que no quiere nada? Los anuncios tenían incorporado un botón de comprar ahora,
un CTA, para que los usuarios, solo haciendo clic, entrasen en su tienda online. ¿Y qué resultados obtuvieron? Pues bien, en solo un mes, FriendBeats realizó 2,4 veces más de ventas que a través de otras ubicaciones publicitarias, incluyendo un 29% más de ventas que sus otros anuncios en Instagram. Y muy importante, a un costo de un 71% menor por adquisición. ¿Y qué podemos extraer nosotros de esta campaña? Pues que a diferencia de la mayoría de marcas que atacaron los típicos y tradicionales anuncios para el Día del Padre, FriendBeats se dirigió a los padres modernos, aquellos padres que están redefiniendo la paternidad a pasar más tiempo con sus hijos. Y además, desde una ubicación, las Instagram Stories, que puede llegar a unos hijos más jóvenes y a pocos clics de la venta. 2K Games. Tener un plan de juego para el público adecuado. La famosa empresa de juegos 2K ha creado durante 2 décadas una serie de magníficos videojuegos de baloncesto, que por cierto soy muy fan. Pero, ¿cuál era el objetivo principal de la campaña? Pues bien, la compañía quería llegar no solo a los jugadores típicos del juego, sino también a nuevos clientes. ¿Y cómo lo hicieron? Como os digo, el objetivo era tanto llegar a las audiencias entusiasmadas con el lanzamiento del nuevo 2K19, para así promover que la gente compre anticipadamente el juego, como también llegar a nuevas audiencias. Y por ello, la compañía presentó una gran cantidad de imágenes televisivas que mostraban los aspectos más destacados de LeBron James a lo largo de los años, con una música inspiradora, un imponente lema "Ellos sabrán tu nombre" y varias palabras incrustadas. Una, por ejemplo, GOAT, que significa el más grande de todos los tiempos, algo que seguro hizo aumentar la conversación en la red social. Además, los espectadores podrían presionar el botón Leer más, un botón que te llevaba al sitio web para preordenar el juego y así comprarlo antes que nadie. ¿Y qué resultados tuvieron? Pues fue brutal, y es que alcanzó a un total de 10,7 millones de personas, lo que resultó en un aumento de 7 puntos en la intención de compra. ¿Y qué podemos extraer de esta campaña? Pues que con el objetivo de llegar a los 2.000 millones de jugadores en el mundo y los 385 millones interesados en los deportes electrónicos, 2K Games utilizó a la superestrella de la NBA, LeBron James. Y es que James es uno de los mejores influencers en el mundo del baloncesto. Y claro, usar su cara como reclamo, además del lema "Ellos sabrán tu nombre", no podía más que generar expectación. Está claro que solo las más grandes compañías pueden permitirse el lujo de pagar a toda una estrella de la NBA. Pero ojo, puedes seguir los pasos de 2K Games a la hora de crear y aprovechar las conexiones con los consumidores, creando historias e imágenes que ofrezcan un impacto emocional, ofreciendo contenido y experiencias que destaquen entre la multitud. Y sobre todo, entiende muy bien la importancia de conocer y concentrarse en tu público objetivo. Y bueno, estos son 3 ejemplos chulos que os quería enseñar. Si os gusta que vaya dando ejemplos de este tipo, haré la segunda parte en las próximas semanas. Dime qué te parece en los comentarios. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Nada, ¿qué os ha parecido el vídeo? Como os he dicho antes, ponedmelo en los comentarios. Los leo todos. Y aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos 2 vídeos. En uno os hablo de los 30 años de la creación de la web. Y en este os hablo del mejor anuncio de la historia. 2 vídeos alucinantes. También me podéis seguir en Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.